Muy buenos días con todos. Muchas gracias, doctor Manrique. Sí, efectivamente, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con una muy buena audiencia hoy, 223 participantes, ya 424, ha creído importante en el marco del Día Mundial del Cáncer, hablar sobre el concepto que vivimos e insistimos todos los días y desde hace muchísimos años en la lógica de la definición de control del cáncer. En esta oportunidad vamos a tocar un tema sumamente interesante en la cual interviene uno de los factores más agudos del problema, que es el concepto de recursos humanos, en donde enfatizarán distintos aspectos que van de la necesidad de los recursos humanos a inclusive qué mirada le estamos dando no solamente en el diagnóstico y tratamiento, sino de la enfermedad o en el seguimiento de la misma, sino en el concepto, cuál es el rol que ellos llevan en la prevención. Para eso nuestra Dirección Ejecutiva de Promoción y Prevención del Control del Cáncer, que dirige el doctor Manrique, ha organizado un programa en la cual tenemos participantes muy importantes. En primer lugar, al doctor Elmer Huertas, que todos lo conocemos como director del Preventorio de Cáncer y del George Washington Cancer Center y del colegio de la misma entidad en Estados Unidos, un consultor importante, amigo de la casa, ex médico de la institución y ex presidente del instituto, y a quien agradecemos mucho su presencia. Igualmente, la presencia del doctor Mike Maldonado, que es el director ejecutivo de control del cáncer del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte en Trujillo, quien también participará, y le damos también el agradecimiento y la cordial bienvenida. Y por supuesto también a nuestro subjefe institucional, que a pesar de que es radiooncólogo, es un experto también en el concepto de promoción y prevención y que por supuesto es nuestro subjefe institucional. Así que dejo con ustedes al doctor Javier Manrique, quien va a moderar la reunión, y esperamos las conclusiones, Javier, de este evento al final o en la próxima semana, para poder nosotros hacer un documento y difundirlo a todos los participantes y a las entidades, por supuesto. Así que espero que esta mañana sea fructífera para ustedes, rodeados de sol y de muchas esperanzas en esta tarea que se enmarca en la lógica de la Ley Nacional de Cáncer. Muy buenos días con todos, estaré atento a la reunión. Gracias, Javier. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por tus palabras al doctor Eduardo Payet, jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien nos ha aperturado la posibilidad de poder conversar con ustedes en el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Y que, como todos sabemos, se celebra o se recuerda el 4 de febrero, porque no hay mucho que celebrar en realidad. Lo que nosotros vemos que el día 4 de febrero es un día que ha sido instaurado por la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con dos objetivos claros: la concientización y la movilización en temas de prevención y control del cáncer. Como ustedes bien saben, el cáncer es una enfermedad crónica que se ha ido incrementando progresivamente con el tiempo, basado usualmente en algunos cambios que se dan a nivel poblacional, una reducción del número de nacimientos, un mejor control de la mortalidad materno-infantil y sobre todo un incremento de la esperanza de vida, lo cual hace que vivamos más y nos expongamos cada vez más también a los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar cáncer. Esto es solo para recordar que a nivel mundial, 1 de cada 4 varones y 1 de cada 5 mujeres van a desarrollar cáncer a lo largo de su vida, y 1 de cada 8 varones y 1 de cada 11 mujeres va a morir por esta enfermedad. Tenemos ahí un listado de los cánceres más frecuentes reportados en este registro de Globocan 2020, ¿no? Y vemos que la carga de cáncer
para el año 2040 se va a incrementar prácticamente casi en un 100%, de tal forma que de diagnosticar 19 millones de casos de cáncer nuevos en el 2020, vamos a pasar a 32 millones en el año 2040. Y esta carga de incremento de cáncer la van a asumir sobre todo los países que tienen un índice de desarrollo humano bajo. Como vemos aquí, casi ellos van a duplicar su carga de cáncer en comparación con los países con un índice de desarrollo humano muy alto, en el cual ese incremento va a representar el 32%. En el Perú, vemos aquí las tasas de incidencia, 176.3 por 100.000, y la mortalidad, 85.5 por 100.000. Estamos, si se quiere, a mitad de la tabla de los que tienen la mayor incidencia y mortalidad en América Latina, y siempre a la cabeza en ambas está Uruguay y los países caribeños, ¿no? Y Perú está a mitad, como les mencionaba. La opción de poder incrementar el cáncer la vemos aquí como en los círculos coloreados son los cánceres que se esperan para el año 2040, va a haber un incremento de aproximadamente el 100%, y en cuanto a la mortalidad, que es en el otro lado, también va a haber un incremento de muertes debidas a cáncer a nivel del Perú. Los factores de riesgo ustedes ya lo conocen muy bien: tabaco, obesidad, alcohol, radiación ultravioleta, dieta inadecuada, infecciones, inactividad física, y todos ellos van a representar aproximadamente un 25 a 30% de reducción de cáncer si nosotros hacemos intervenciones a ese nivel. El control del cáncer, entonces, es como este rompecabezas, está conformado por múltiples piezas, cada una representa una de las acciones que tenemos que desarrollar, y muchas veces están en desorden, no pueden articularse adecuadamente, pero el ideal es que todas ellas puedan engranarse y de esa forma luchar contra el cáncer. El día de hoy, en la mañana, vamos a tocar sobre todo el tema de capacitación de recursos humanos, la importancia de los recursos humanos capacitados en el tema cáncer. Y estamos viendo pues que del 100% de los cánceres, aproximadamente las 2/3 partes se pueden evitar o se pueden diagnosticar tempranamente. Y una tercera parte que no se puede tratar o prevenir adecuadamente tiene que recibir el tratamiento. En las instituciones a nivel nacional y en algunas mundiales, porque ya también está cambiando el concepto, pero hasta la fecha, el 100% del personal profesional que se viene capacitando es básicamente para el tratamiento, sea quirúrgico, clínico o radioterapia. Y para poder reducir ese porcentaje de prevención y de diagnóstico tardíos, tenemos que establecer estrategias como son la prevención. Sin embargo, a pesar de ello, no existen ningunos recursos humanos debidamente capacitados en temas de prevención. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos a hablar, y tenemos 3 expertos que nos van a dar la visión desde diferentes niveles, desde una mirada del interior del país, que nos lo va a dar el doctor Maldonado, para poder conversar sobre la visión que tiene el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte. Posteriormente va a hablar el doctor Elmer Huerta, quien nos va a hablar sobre una visión externa, cómo se vienen desarrollando las acciones a nivel mundial, y también cuál es lo que nosotros vemos desde el INEM como capacitación de recursos humanos. Entonces vemos que en prevención tenemos diferentes acciones: la capacitación, investigación, tamizaje, programas de control del cáncer, y en todos ellos tenemos que tener el rol de liderazgo. Tenemos que capacitar en diferentes niveles, y eso es lo que se va a presentar ahora para que se discuta. Formación de agentes comunitarios de salud que conozcan el tema cáncer. Tenemos que también capacitar a los formadores de las futuras generaciones, a los profesores, en lo que llamamos una cultura de prevención. Y aquí venimos desarrollando estrategias también como las semillitas de la prevención, y también la capacitación de profesionales para que sean ellos pues los encargados de desarrollar estrategias y planes para el control del cáncer. Los agentes comunitarios, vemos aquí, hay textos, guías, manuales para poder capacitar también a los agentes. Tenemos que contar cada vez más con las trabajadoras sociales, que son un rol importante en este evento, los colegios para generar comunidades educativas saludables, y a nivel profesional, en las que tenemos que ver también formación de profesionales tanto en la especialidad en oncología preventiva, familiar,
medicina ocupacional, y también profesionales no médicos, pero que tienen que estar insertos en el control del cáncer. Entonces, esta visión panorámica es la que vamos a discutir el día de hoy, y para tal efecto vamos en esta oportunidad a comenzar nuestras presentaciones con el doctor Mike Maldonado Meléndez. El doctor Mike Maldonado es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, ha hecho su residencia en oncología médica en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte, tiene además un postdoctorado, un Research Fellowship en la Universidad de North Carolina, es el director de control del cáncer del IREN Norte, es médico asistencial del IREN Norte, jefe del Departamento de Investigación y Docencia. Además, el doctor es miembro de la American Society of Clinical Oncology y de la European Society of Medical Oncology. El doctor es un médico experto, actualmente está a cargo de la Dirección de Control del Cáncer en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y nos va a hablar entonces ahora sobre el tema que hemos convocado, la importancia de los recursos humanos capacitados en la prevención del cáncer. Doctor Maldonado, bienvenido y estamos atentos a su presentación. Gracias, doctor. Gracias a INEM por la invitación a este conversatorio. En realidad, de trasfondo tengo que informar que IREN Norte es un instituto joven que data desde el 2018 en una necesidad de la población para hacer frente a los diagnósticos de los pacientes oncológicos. Y en el camino hemos estado tratando de ayudar a la población al manejo del cáncer y también nos dimos cuenta de la gran necesidad que existe de la población de ser educada. Hay que poner también en el trasfondo que en el pregrado de estudios de medicina no existe en la currícula el curso de oncología. De allí que también deberíamos trabajar a nivel de las universidades en incluir el curso de oncología, porque muchos de nosotros, y yo soy uno de ellos, que ha egresado de la casa de la Nacional de Trujillo, que considero la más importante del norte del Perú, salimos sin la formación de oncología. Y en el camino uno sale con la idea que el cáncer pues es una enfermedad ya terminal, ¿no? Ese es un punto bien álgido y bien delicado de tomar porque involucra una participación de las autoridades de las universidades y también ofrecer una cátedra implica la participación de los oncólogos y los oncólogos en Trujillo todavía somos pocos, ¿no? Estamos llegando al número de 20 oncólogos clínicos en Trujillo. En el hospital, por ejemplo, IREN Norte hay 123 profesionales de la salud oncólogos entre distintos tipos y los administrativos y los oncólogos estrictamente estamos a la orden de aproximadamente la mitad. Entonces, de ahí que es importante si las universidades van a nutrir a las nuevas generaciones, tener la cantidad suficiente. Nosotros participamos como IREN Norte dentro de la formación de la residencia de oncología y estamos egresando aproximadamente cada año el número de 8 oncólogos entre los quirúrgicos y los clínicos. De manera que la población año a año viene recibiendo nutrición de oncología. Pero también es importante saber dónde colocar a los oncólogos, ya que los oncólogos clínicos y los oncólogos quirúrgicos necesitan de un aparataje, de una infraestructura compleja para poder llegar a los diagnósticos. Llámese biopsias simples como biopsias complejas, guiadas a través de procedimientos que todos conocemos, que son guiadas por tomografías o ecografías, y estos procedimientos no son fáciles de captar en la periferia. Entonces, los oncólogos por lo general tratan de ir un poco al interior del país, pero luego regresan a la centralización con la frustración de lo poco que se puede hacer en periferia. También pasa con el oncólogo clínico. Para lograr abordar al paciente, incluso en la parte temprana, necesita
de procedimientos y diagnósticos por imágenes que no se tienen en el interior del país. Entonces, de ahí que creemos importante no solamente la formación del oncólogo, sino también un tipo de estrategia del Estado para que estos puedan atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque también vienen las limitaciones del acceso de los pacientes. Entonces, viendo desde el punto de vista de educación de las universidades, es un punto importante. El otro punto importante también es hacer llegar a la prevención a la puerta del paciente, de su domicilio. Y esto es a través de la atención primaria. Ahí nuevamente nos topamos con la formación de pregrado del médico, pero también del entrenamiento de las obstetrices que tienden a bien en el manejo del paciente y el seguimiento de los pacientes, llegar a las pacientes para hacerles sus procedimientos, llámese el Papa Nicolau. ¿Por qué me dirijo al Papa Nicolau? Porque en el norte del Perú, específicamente en Trujillo, la primera causa de cáncer ginecológico, a diferencia del resto del Perú, que es el cáncer de mama, es el cáncer de cuello uterino. Entonces, nuestras amigas obstetrices mapean a los pacientes como una estrategia del gobierno regional de La Libertad, y estoy seguro que el resto del Perú, para mapear a las pacientes e invitarlas para realizarse el procedimiento. Cada vez están teniendo mayor éxito, pero aún existe renuencia de las pacientes mujeres de hacerse los procedimientos. Mientras más en el campo está el paciente, hay más renuencia. Cuando las pacientes se encuentran más cerca a la capital, tiene un poco más de apertura. Entonces es importante capacitar al personal constantemente para una correcta toma. También eso sirve para capacitar a los patólogos cada vez más para hacer diagnósticos más finos del cáncer de cuello uterino. Nosotros hemos tenido capacitaciones, cursos dirigidos al personal de salud de primer nivel de atención. Y hemos tenido un inicio pequeño, pero un incremento sostenido. De manera que en el 2019 hemos tenido 381 profesionales de la salud capacitados. En el 2020, a pesar de la pandemia, 500, teniendo un incremento. Y en el 2021, 931 profesionales de la salud capacitados entre seminarios, entre cursos y entre capacitaciones propiamente dichas, ¿no? Entonces, ahí tenemos profesionales de la salud que se encuentran llamados, capacitados para hacer el abordaje temprano. Y el otro punto importante es la educación del paciente. Y llamo educación no específicamente al grado de instrucción del paciente, sino a la educación me refiero al constante repetir de la importancia de hacerse estos procedimientos, un diagnóstico temprano, la importancia que la comunidad valore y tenga mejor acceso a la salud, ya que es muy difícil tener un paciente que tenga síntomas de epigastralgia o ardor en la boca del estómago, que se hace constante y luego va a la farmacia y el paciente se automedica, recibe medicación del amigo, del vecino, del tío, y posterga una necesidad de hacerse atender por un profesional de la salud, en este caso el gastroenterólogo, posterga la necesidad de una endoscopía temprana, probablemente con una biopsia y un diagnóstico temprano de cáncer de estómago. Entonces, es un tema cultural de hacer que el paciente deje de atenderse. También ahí tocamos un tema álgido con nuestros amigos de farmacia, a quienes tenemos muchas amistades y son muy queridos, pero a veces también administran tratamientos. Entonces, trabajar en conjunto con el Colegio de Químicos Farmacéuticos para que estén un poco más estrictos en la
dispensación de medicación cuando el paciente es recurrente, ¿no? Porque uno va a la esquina y es el mismo de la esquina el que reparte la medicación y es el mismo de la esquina que decirle ya no hay que hacerse ver por el profesional de la salud. También existen medicamentos llamados over the counter que están al acceso de la población, pero ya queda en la población de poder tempranamente buscar atención oportuna. Y también pasamos al punto de los estilos de vida saludable. Y estos estilos de vida saludable es importante que el mismo profesional de la salud esté constantemente repitiéndolo porque sabemos que en el futuro esto ayuda mucho. También pasamos por la prevención, por la concientización cada vez más del uso de la vacuna del papilomavirus. Porque sabemos que la estadística ya está cambiando y en el futuro, no más de 10 años, debemos ver una disminución tremenda. Pero eso implica también una constante repetición, quiero decir, educación a la población que deben vacunar a sus hijas menores, ¿no? Entonces, doctor, todo esto hace posible que se refuerce la necesidad nosotros de capacitación al personal de salud. Nosotros estamos en el camino, estamos haciendo una tarea sostenida, creciendo poco a poco, y lo que hacemos es la invitación a trabajar en los puntos que ya he mencionado, no solamente la educación en el pregrado, sino la capacitación constante al personal de salud, promociones, invitaciones, cursos y capacitaciones a la población, para que en conjunto podamos lograr reducir estos índices de diagnóstico de cáncer. Nuestro trabajo en el manejo secundario se está haciendo, pero estamos colaborando en el primer nivel de atención. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Maldonado, por su apreciación en el tema de los recursos humanos. Usted nos ha mencionado sobre la importancia de incorporar conceptos de oncología en pregrado. A su vez también nos ha hablado sobre el trabajo en equipo, el trabajo con otros profesionales de la salud, pero que están plenamente articulados, y no solo enfermería y obstetricia, sino también nos ha mencionado el trabajo en equipo con profesionales como los químicos farmacéuticos en el tema ya de la dispensación terapéutica. Pero también ha reforzado el tema de la capacitación en lo que es la prevención y el diagnóstico temprano. Nos ha mostrado cifras del IREN Norte, de las intervenciones que se han realizado en tema de capacitación, y también nos está hablando de que a través de las mismas se va a fortalecer algunos conceptos en la población, siendo uno de los más importantes el tema de la vacuna contra el papilomavirus humano. Doctor Maldonado, le agradecemos mucho. Luego al final vamos a tener algunas preguntas del auditorio que nos acompaña. A continuación, vamos a recibir al doctor Elmer Huerta Ramírez, ampliamente conocido por nosotros. El doctor Elmer Huertas es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina interna y oncológica, expresidente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con una maestría en salud pública y epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Johns Hopkins en Baltimore. El doctor además ha hecho una especialidad en prevención y control del cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Es fundador y director del Preventorio del Cáncer en el Instituto de Cáncer del Washington Hospital Center en Washington, D.C. Ha sido presidente, para honra de todos los peruanos, presidente de la American Cancer Society, profesor de medicina en la Universidad George Washington y un gran comunicador en salud pública, actividad que viene desarrollando desde el año 1989 a través de programas que estimulan el cuidado de la salud en la población, inicialmente en la población latina hispanohablante y luego también en la población de habla inglesa. Actualmente el doctor es médico editor senior del CNN en español y también lo escuchamos con mucha frecuencia. Soy asiduo audiente del doctor en radioprogramas del Perú, y siempre nos versa y nos habla sobre temas de salud pública, en el cual el doctor es un amplio conocedor.
Elmer, realmente es un honor contar contigo en este momento y te damos la más cordial bienvenida para que podamos conversar contigo sobre la importancia de los recursos humanos capacitados en la prevención del cáncer. Elmer, un gusto tenerte. Adelante. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad, Javier, de dirigirme a nuestros colegas en el Perú, siempre a la distancia. Es muy, muy grato hablar con colegas del Perú por más distancia física que pudiera existir entre el Perú y donde yo vivo en este momento, en Washington, donde siempre el Perú está presente, muy, muy presente en el corazón. Gracias por esta oportunidad. Me pediste cuando hablamos de lo que podía hablar, cuando hablamos hace unas semanas, era, como has dicho, la importancia de formar profesionales de la salud que estén capacitados en lo que es la prevención y el control del cáncer. Quizás brevemente, con el perdón de los asistentes, me voy a permitir relatar brevemente mi propia historia, que quizá pueda de una u otra manera graficar la necesidad de tener sitios en donde se puedan formar profesionales en prevención y control del cáncer. Como bien dijiste, Javier, yo me formé en el INEN, yo hice mi residencia de medicina oncológica entre 1980 y 1984. El año 85 fui seleccionado para hacer lo que en esa época se llamaba la residencia especial de medicina oncológica y la hice hasta el año 1985. Fue en esa época, en el 85, 86, en que mi visión de la oncología empezó a cambiar un poco y empezó a mutar hacia el lado de la prevención y el control del cáncer. Empecé a mirar que los pacientes que me enviaban al departamento de medicina del antiguo hospital de Alfonso Ugarte llegaban en pésimas condiciones, cánceres que eran prevenibles, detectables, como el cáncer del cuello del útero, el cáncer de la mama, el cáncer del colon, llegaban en el 80, 90, 95% en estadios avanzados, estadios 3 y 4. Realmente era muy, muy triste ver esos casos que todos ellos terminaban muriendo. Y allí fue donde yo empecé a cuestionar mi presencia en oncología médica y tratar de interpretar por qué motivo llegaba tarde la gente al hospital. Y allí descubrí algo muy simple. Era que la gente no tenía información en lo que es el campo de la salud. Muchos hombres, muchas mujeres desconocían conceptos básicos de prevención, conceptos básicos de detección precoz. El cáncer es silencioso, lo sabemos todos, no daba síntomas hasta que estaba avanzado y recién cuando el paciente tenía síntomas, pues buscaba ayuda y buscaba ayuda en las provincias y en las provincias no se hacían los diagnósticos, demoraban los tiempos, pasaban 1, 2, 3 meses y cuando llegaban al INEM, a Lima, al paraíso, a lo centralizado de nuestro sistema de salud, pues lamentablemente ya era tarde. Entonces fue en esa época en que yo empecé a averiguar, a mirar lo que era la salud pública del cáncer, ver otros horizontes del cáncer, además de dar quimioterapia, que es lo que yo hacía. Y allí descubrí que había un campo muy incipiente. Y estamos hablando del año 1986, 87, 88, muy, muy temprano. Con, con la ayuda y con, digamos, el aliciente que me dio en esa época el que fue director del INEN, el doctor Luis Pinillos, empecé a buscar quién podía darme la base necesaria para que yo pueda entender el problema del cáncer, pero con bases de salud pública. Y lamentablemente en esa época, en el 87, 88, no había nada en el Perú que me pudiera brindar la oportunidad de formarme en el campo de la salud pública del cáncer, es decir, en el campo de la prevención, la detección y el control del cáncer. Fue así que tuve que venir a Estados Unidos a hacer una beca que había ganado y cuando estuve aquí en Estados Unidos llegué a Johns Hopkins para hacer una estadía y allí
sucedió lo más grande que me pueda haber sucedido en mi vida. El director del centro de leucemia de esa época decidió enviarme a la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins para hacer un curso corto de 2 meses antes de ingresar a la pasantía de leucemias. Allí, en esos 2 meses en la Escuela de Salud Pública, fue donde yo descubrí un mundo completamente nuevo. Descubrí el mundo de la salud pública del cáncer. Descubrí de que el cáncer no era solamente la enfermedad que llegaba al hospital, el tumor avanzado, y que nos obligaba a los residentes y a los asistentes de esa época a hablar sobre la biología del tumor y el riñón, y soportará el platino, no soportará la hidratación. Es decir, había un punto mucho más allá de solamente la biología del cáncer. Y ese era el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto educativo del cáncer, es decir, la salud pública del cáncer que descubrí en esos 2 meses en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Y allí fue donde empecé a averiguar precisamente lo que yo me había planteado y la pregunta que me había hecho en Lima. ¿Existe en Estados Unidos algún sitio, preguntaba yo en la Escuela de Salud Pública, que me pueda brindar educación en control, prevención del cáncer? Para sorpresa mía, me decían, no conozco, no hay, no hay. Hasta que uno de los profesores me dijo, mire, acaba de crearse hace 2 años un fellowship, un programa de entrenamiento en prevención y control del cáncer. Se acaba de crear en el Instituto Nacional del Cáncer aquí en Estados Unidos. Para mí eso fue revelador. Dije, un lugar en el que uno pueda ir y formarse en lo que es control del cáncer, la salud pública del cáncer. Y empecé a averiguar, eso era el año 87, 88, y encontré el lugar, efectivamente, en el Instituto Nacional del Cáncer. Así que cuando yo regresé a Lima, después de esa pasantía que hice sobre leucemias, ya mi mente, mi vida estaba cambiada, y reflexioné y dije, yo quiero cambiar mi vida y quiero ir hacia el lado de la prevención y el control del cáncer, pero aquí en mi país, en mi patria, no hay donde yo pueda hacer ese entrenamiento. El único lugar que ofrece ese entrenamiento está en Estados Unidos, y por eso fue que yo me vine aquí. Yo no me vine porque me iba mal o cosas de ese tipo. Yo me vine a Estados Unidos porque quería perseguir ese sueño de tener un entrenamiento formal en prevención del cáncer. Y allí está, entonces, la raíz de lo que Javier dice. ¿Es necesario que el Perú tenga un centro de formación de profesionales de la salud en prevención y control del cáncer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y cómo funcionan estos centros? Bueno, ese centro en el que yo me formé se llama lo voy a mostrar en pantalla, voy a compartir esta pantalla para ver dónde está. Creo que no me deja compartir. No sé si puedo compartir. No me deja compartir. Lo siento muchísimo. No puedo compartir la pantalla. Yo quería enseñarles. Vamos a abrir pronto tu pantalla, Elmer, Ya, para que ok. puedas compartir. Bueno, entonces, si me ayudan en eso, porque quería mostrarles para los interesados cómo funciona este programa. Bueno, este programa se llama el programa de Cancer Prevention Fellowship Program, el programa de entrenamiento en prevención y control del cáncer. Y la primera sorpresa mía, ¿verdad? Con esa mentalidad que tenemos muchas veces en el Perú, de que quien hace salud pública o quien hace cosas de la salud, etcétera, tiene que ser un profesional de la salud. En mi clase habían abogados. En mi clase, miren, en mi clase de prevención y control del cáncer había un abogado. Había nutricionistas. Habían educadores de la salud. El único médico en realidad era yo. Cuando empecé a preguntar al abogado, oye, porque se hizo amigo mío,
¿por qué estás haciendo tú prevención y control del cáncer? Él me miraba y me decía, mira, me dijo, yo me he dado cuenta que en la lucha contra el cáncer importa muchísimo la parte legal. Por ejemplo, me decía él, mira lo que hacen las compañías de tabaco. Mira qué bien asesorada está legalmente Philip Morris. Mira tú el ejército de abogados que paga Philip Morris para lograr influencia en el Congreso, para lograr influencia en las municipalidades, para lograr influencia en las regiones, de tal modo que sus leyes pasen y las leyes de control no pasen. Así es que yo quiero estudiar lo que es prevención del cáncer, el control del cáncer, para ayudar con mi profesión de abogacía en los proyectos de control del cáncer que yo pueda tener, que no solamente son en tabaco, en alimentación saludable, en lo que es el control del medio ambiente. Y ahí fue donde empecé a entender de que es cierto, el profesional de salud pública, en este caso de control del cáncer, no tiene que ser un profesional de la salud. Y eso para mí representó un cambio de paradigma enorme, completo. Hablaba con la nutricionista que estaba allí, igual, la nutricionista me decía, doctor, decía, nutrición es importantísimo en lo que es prevención y control del cáncer. Por eso es que yo quiero hacer esta maestría. Habían enfermeras. Entonces, yo creo que un programa para el Perú de formación de profesionales en control y prevención del cáncer sería maravilloso. Necesitamos formar gente que vaya más allá, como les dije hace un momento, de la biología del cáncer. Y esto obviamente nos lleva a la discusión de lo que entendemos como salud. Para mucha gente, y eso lo veo yo muchas veces en mis programas de radio y televisión, la gente, el público, y esa idea permea también a los profesionales de la salud. La salud es la biología, la salud es lo que le pasa al hígado, la salud es lo que le pasa al pulmón, la salud es el tumor que le crece a la señora en el seno o al hombre en el colon. No, eso no es la salud. O si es la salud individual, la de la persona. La pregunta es, ¿por qué esta persona llega tan tarde? ¿Qué barreras enfrentó esta persona para llegar más temprano? Esta persona tiene conocimiento básico sobre lo que es prevención, control. Esta persona intentó buscar ayuda temprana y no la encontró. ¿Qué candados hay en el sistema que previenen que una persona avance en su intención de hacer prevención? O si lo hizo, ¿estaba el sistema preparado? ¿Habían médicos que pensaron en prevención? ¿Habían enfermeras u otros profesionales de la salud que pensaron en prevención? Y si el médico sí estaba preparado, el sistema ayudaba. En su puesto de salud, en algún lugar, podía ofrecerle al paciente un examen de sangre oculta en los excrementos o una mamografía. Entonces, yo creo que es importantísimo entender que el cáncer va más allá del tumor. El cáncer es una enfermedad que tiene profundas raíces en la sociedad, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo legislativo. Ustedes son artífices allí en el INEM ahora de esta Ley General del Cáncer. ¿Cuánto ha costado esto? ¿Cuánta resistencia ha habido? Entonces, ese es el mensaje que yo quería darles esta mañana, de que es extraordinariamente importante que se piense formar en el Perú un centro de entrenamiento para profesionales, y digo, no de la salud solamente, para profesionales en prevención y control del cáncer.
No sé si el INEM pudiera tomar este liderazgo, el Ministerio de Salud lo podría hacer, alguna universidad lo podría hacer. Yo como exalumno de este centro del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, yo tengo contactos obviamente con ellos, con los directores, podríamos establecer reuniones para por lo menos intentar desarrollar un currículum básico que pueda permitir la formación de profesionales. No es lo mismo, les digo, y esto es para terminar, un buen oncólogo, una buena oncóloga, una buena enfermera oncóloga, un buen enfermero oncólogo versado en la biología del cáncer, que sabe operar, que sabe combinar quimioterapia, que sabe cuándo dar radioterapia. No es lo mismo este profesional que el profesional que mira el cáncer con otros ojos, los ojos de la salud pública. Eso es vital. Y yo creo que el Perú debe promover la formación de un centro de entrenamiento, de prevención y control del cáncer para todas las personas interesadas, no solamente para profesionales de la salud. Yo creo que lo dejo allí, Javier. Si tienen algunas preguntas o algo, estaría encantado de responderlas. Muchísimas gracias, Elmer. En realidad, tu presentación es una de las que nos tienes acostumbrado siempre, una charla magistral sobre este tema. Y como tú bien lo dices, hay momentos cruciales en los que cambia la vida de un profesional. Aún recuerdo cuando también, así al igual que tú, pasábamos visita en las rondas en la noche, en conjunto con los médicos clínicos, en la ronda de la guardia, y a diferencia del cirujano que nosotros presentábamos, el paciente la cama 435, tiene tal o tal cuadro, el residente de medicina se paraba y decía, María es una paciente, y esa gran diferencia pues llevaba primero a pensar que no estábamos frente a un tumor, estábamos frente a una persona que tenía un tumor. Y eso fue cambiando progresivamente y también es la misma orientación, que al final nosotros vamos convenciéndonos de que es importante el tratamiento del cáncer, pero es más importante no tener cáncer en nuestra sociedad. Y para eso se requiere, primero, concientización de la población, salud individual, como tú bien lo mencionas, pero además, conductas que pueda asumir el Estado para garantizar que esas recomendaciones que les damos a la población puedan realmente concretizarse, y eso se llama salud pública. Entonces, mientras nosotros no articulemos adecuadamente la salud individual con la salud pública, vamos a tener un incremento progresivo de cáncer. Y esto, sobre todo como también en algunos momentos el doctor Payet mencionaba en la radio, decía, el Perú es un país de cáncer avanzado. Es algo que queremos evitar, y la única forma de evitarlo es evitando enfermar o diagnosticando tempranamente la enfermedad. Para esa forma, sí, dejar de ser un museo de tumores como antaño decía. Si tú lo recordarás muy bien, Elmer. Así es, Javier, efectivamente. Efectivamente. Una palabra, Javier, si me permites. Pero por supuesto, Eduardo, Hola, adelante. Eduardo, gusto saludarte. Y quiero un abrazo fuertísimo. Quisiera presentar solamente un cuadro y pedirle su consejo si me permites compartir. Dale, dale. No sé si ven la presente fotografía. Sí, sí se ve. Correcto. Este es un cuadro que presentó la doctora Carolina Weissner, la directora del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, que está en Bogotá. Y fíjense ustedes sobre los institutos nacionales que obedece a la red de institutos nacionales de cáncer de Latinoamérica. Fíjense ustedes, los países como Brasil, México, Perú, Paraguay y Colombia, que son instituciones que nacieron en los 30s y 40s, son aquellas instituciones que tienen la capacidad de diseñar políticas o planes de cáncer, acciones de salud pública, tienen un rol en los registros de cáncer de base poblacional
y están íntimamente vinculados a la atención de pacientes, docencia, investigación y apoyo de participación en investigación, que los que de las instituciones nacionales de cáncer que son jóvenes y que no están íntimamente vinculados a todos estos planes. Está comparado al Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, pero sí creo que ellos también tienen cierta atención dirigida a pacientes. ¿Cuál es tu opinión? Este es uno de los sustentos en los cuales venimos discutiendo aún sobre la Ley Nacional de Cáncer en relación a la reglamentación, que es una ley ambiciosa y difícil de reglamentar y que todavía no termina. Vamos, ¿cuál es el argumento? La Rectoría del Cáncer no atenta contra la Rectoría de la Salud, que sin duda la tiene que tener el Ministerio de Salud, pero el diseño de políticas, acciones de salud públicas deben estar vinculadas o no a la atención, a la docencia y la investigación. Basado un poco en lo que mencionas, estimado Elmer, ¿qué podemos enseñar? ¿Cómo podemos manejar el control del cáncer si no tenemos una escuela de formación? Tendría que estar, ¿puede el Ministerio de Salud en Salaberry manejar este tema o tiene que estar vinculado, como ocurre en grandes instituciones que nacieron para el control del cáncer en los años 30, 40, el INEM en el año 39, como Brasil, México, Perú, Paraguay y Colombia inclusive? Esto le ha servido a Colombia recientemente, este cuadro, a argumentar por qué el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá tenga el organismo rector de la cancerología en su institución, y lo han logrado mediante una ley. Te dejo esto para recibir alguna opinión muy breve, si es que Javier me permite romper su esquema de discusión. No, este es un tema de importancia, Eduardo, así que encantado. Elmer, tienes... Gracias, Eduardo, por permitirme opinar sobre esto. Pues mira, todos esos elementos, ¿verdad? Si es o no un organismo rector del cáncer, el diseño de políticas, etcétera, lo pueden hacer los institutos y lo estamos haciendo. Veo que Perú y México y Brasil tienen todas las columnas en sí, otros tienen no. Son los tres únicos en realidad que tienen todo en sí, que tienen coordinación, docencia, investigación, etcétera. Yo creo que tu pregunta iba dirigida hacia la parte de la salud pública del cáncer. Es cierto, hacemos salud pública, el INEM la hace y los institutos la hacen, pero me parece que de lo que estamos hablando es de que deba haber, además de acciones que se tengan que hacer en la salud pública, con campañas, qué sé yo, de detección precoz, educativas, etcétera. De lo que estamos proponiendo y lo que se está conversando es de que quizás el INEM se podría hacer, así como forma residentes en oncología médica, forma residentes en radioterapia, en cirugía, etcétera, pueda formar residentes, pueda formar profesionales de la salud en prevención y control del cáncer. Porque va más allá de, digamos, la salud pública del cáncer, va más allá de una iniciativa puntual en lo que es prevención, de una campaña educativa en un lugar o en otro, ¿verdad? Entonces yo creo que sería una excelente iniciativa que el INEM pueda proponer la formación de una carrera, digamos, de una vía de formación de profesionales de la salud o profesionales en general, como dije hace un rato, en prevención y control del cáncer. Yo creo que eso podría completar el entrenamiento de los profesionales en el INEM, ¿verdad? Formar profesionales en prevención y control del cáncer, Eduardo. Yo creo que hacemos todas esas cosas, pero me parece que habría que ir un paso más allá, y ese paso más allá implicaría la formación de ese rango, digamos, de ese camino académico de profesionales en prevención y control del cáncer. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Elmer. En buena cuenta, tu planteamiento, lo que mencionas es que para poder realmente tener un control de cáncer
hay que considerar mucho el tema de salud pública. Y mientras no tengamos especialistas en salud pública orientados a la prevención del cáncer, no podríamos cerrar ese círculo de control del cáncer centralizados en una institución como es lo que se está buscando. Correcto. Y permíteme decir, por ejemplo, eso es lo que iba a mostrarles en la gráfica que no pude hacerlo. El programa de prevención y control del cáncer en el que yo participé es un programa de 3 años. Dura 3 años el entrenamiento. Es como una residencia, 3 años. El primer año lo que hacen es que te mandan a hacer tu maestría de salud pública. Y eso fue lo que yo hice. Yo hice todo un año completo, a tiempo completo, de maestría de salud pública en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, con una concentración en epidemiología. Eso obviamente me ha servido mucho en mi carrera y ahora con esto del COVID, etcétera, para entender todo lo que es la salud pública. Y luego ya 2 años en la que los fellows escogíamos en dónde nos llevaban nuestras inclinaciones. Lo mío fue control del tabaco y lo mío fue educación de la población. Entonces, mi entrenamiento en esta escuela del Instituto Nacional del Cáncer fue en eso. 1 año de salud pública, maestría de salud pública completa y 2 años de entrenamiento en programas que yo escogía y que yo hacía rotaciones largas de 6 meses para aprender, digamos, en las áreas que yo había escogido. Entonces, yo creo que ese es un modelo que sería maravilloso que podamos por lo menos intentar desarrollar en el Perú. Y como repito, yo me ofrezco para ver si es que se pueden iniciar conversaciones con la gente aquí para lograr un acercamiento inicial y ver si se puede hacer algo. Y entre paréntesis, porque esto es importante por la conversación, lo que dijo Eduardo, INEN ha hecho muchas cosas de salud pública desde hace mucho tiempo. Y si no lo sabían, el doctor Eduardo Payet, cuando era residente del primer año de cirugía, iba con nosotros, porque yo ya estaba haciendo salud pública un poco, y el doctor Eduardo Payet iba a las escuelas a dar charlas sobre cigarrillos y sobre alimentación saludable, siendo del primer año de cirugía. Y para que vean ustedes cómo son los cambios de paradigma, los cirujanos de esa época en el INEN, y Eduardo, estamos hablando de qué año, probablemente el 88, quizás 87, cuando estabas en el primer año, los cirujanos decían, pero ¿qué hace mi cirujano residente de cirugía dando una charla en una escuela? Está perdiendo el tiempo, y se oponían a esos planes que habían iniciales de que los profesionales de la salud, en este caso de cirugía, adquieran un poco de roce de salud pública. No sé si tú te acuerdas, Eduardo. Perfectamente, perfectamente. Fue en el año 86, un poquito más. 86, ¿ya ves? ¡Wow! Y a mí me encantaba, me acuerdo que a ti te encantaba salir a dar charlas a las escuelas. Tú te ibas a dar charlas en las escuelas con nosotros. Sí, sí. Y íbamos a las zonas rurales también. Claro, claro, claro. A eso me refiero. Esas son iniciativas, pero se necesita algo más sólido, que en este caso estamos hablando de esa escuela de formación para profesionales de salud pública en cáncer. Bueno, muchísimas gracias, Elmer. En realidad, vuelvo a reiterarte tus charlas como de costumbre, como nos tienes acostumbrados, excelentes, nos hacen reflexionar sobre el tema para el cual en este caso ha sido convocado, muy, muy interesante, pero tenemos también a otro excelente ponente que está en lista de espera, y ahí veo que ya ha puesto su diapositiva. Te agradezco muchísimo, Elmer, tu participación, y vamos a ver si más luego tenemos alguna pregunta para seguir conectados. Genial, gracias. A continuación, pues vamos a tener ahora la presentación de un integrante de nuestra institución. Se trata del subjefe institucional, el doctor Gustavo Sarria Bardales. Él actualmente, como bien mencionaba anteriormente, ejerce el cargo de la subjefatura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es un médico graduado en la Universidad Mayor de San Marcos, ha hecho residencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Radio-Oncología, y también ha tenido un entrenamiento en el Beaumont Hospital de Detroit, Estados Unidos. Es maestro en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha hecho un fellow en Estados Unidos en radioterapia. Ha sido director de control del cáncer del instituto, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante y Oncológica, llamado ALATRO,
miembro de diferentes sociedades oncológicas en el Perú, de cancerología, mastología, así como también la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor. Miembro activo de la Sociedad Peruana de Cuidados Intensivos, médico asistente del Departamento de Radioterapia y docente de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad San Marcos. El doctor Gustavo Sarria también nos va a brindar en este momento el punto de vista de la importancia de los recursos humanos desde la visión institucional. Doctor Gustavo Sarria, adelante, por favor. Muchas gracias. Entiendo que ya se ve la pantalla. Lo hacía por tratar de cumplir con los tiempos. Primero que nada, agradecer la invitación. Estoy también aprendiendo de la charla que se ha planteado aquí con Elmer, con el doctor que nos antecedió y los comentarios del jefe institucional. Creo que es bueno empezar diciendo que ayer celebrábamos el Día Mundial contra el Cáncer y la toma de conciencia este año lleva como lema cerrar las brechas. El cerrar las brechas implica un reto multilateral. Hay muchas brechas que cerrar en el mundo y en el Perú particularmente, y una de ellas es el recurso humano. Cuando hablo de recurso humano, debemos hacer el esfuerzo de entender que no solamente hablamos de médicos, sino de todo el equipo de salud. Si tratamos de empezar esta presentación, que va a ser solamente 20 filminas o slides, quería empezar con una reflexión. Yo también tengo una historia. Cuando me formé para la parte recuperativa a través de la aplicación de radiaciones, tuve mucha exposición durante muchos años a cánceres, sobre todo cánceres en las mujeres, mama, cuello uterino, próstata en varones. Pero llegó un momento en que me replanteé por qué tratar siempre cánceres avanzados. Y de ahí, disculpen, todavía estoy convaleciente de un problema respiratorio, pero de ahí me planteé la necesidad de entender qué más se puede hacer para cambiar ese Perú de cáncer avanzado. Y fue así como me comprometí en control de cáncer. Aprendí muchísimo en el NCI también, con las anécdotas que cuenta Elmer, en algún caso las he compartido. He sido formado de alguna manera por grandes profesores y siempre me preguntaba por qué tenemos que resignarnos a tratar cáncer avanzado, con la frustración, el dolor y el gasto que eso conlleva. Así que, sin descuidar, como dice este slide, el aspecto recuperativo y paliativo, me planteé también por qué no formarse, y en este caso la pregunta la hago al sistema, por qué no replantear la inversión de recursos con énfasis en promoción y prevención, ya que toda vez sabemos ya que más de 2/3 partes del cáncer se pueden prevenir o detectar. Esto es una sentencia oficial de la OMS de 2014. Y en este caso, también tengo que decir, de acuerdo a los maestros que tuve la fortuna de tener, que cuando hablamos de atención primaria de salud o la línea primaria de atención de salud, muchas veces nos apresuramos y decimos, bueno, eso es lo básico, ¿no? Es lo esencial, es el cuarto con un foco de luz y un agente comunitario que puede darte un Panadol o una curita. Eso no es atención primaria es lo esencial. Es el cimiento sobre el cual se construye cualquier sistema nacional, sobre todo oncológico. Y esto tenemos que entenderlo porque si no construimos primero buenos cimientos, que es lo esencial, va a ser difícil construir estructuras más complejas después. Y otra reflexión que tenía para empezar esto era que los recursos humanos en el Perú destinados a cáncer son deficitarios, y esto de cara a la demanda. Pero no son deficitarios solamente en números, sino también en oportunidades de acreditación, capacitación, y esta visión que no sea un muro de los lamentos, sino solamente la oportunidad para entender qué podríamos hacer. También creo que debemos estar un poco más reforzados en cuanto a la planificación de estos recursos. Hemos tenido planificaciones muy estáticas y muy poco, digamos, muy cortoplacistas en el tema de qué necesitamos, y yo pienso que lo mínimo que deberíamos tener es una planificación quinquenal, porque vamos cambiando y lo que hablábamos en el 2010, hace ya unos años, no es lo mismo de lo que hablamos hoy en día en cuanto al perfil del enemigo que tenemos por delante y a las condiciones con las cuales tenemos que enfrentarlo. Estas reflexiones me permiten rápidamente decirles que sí tenemos pues
tendencias a decir que cáncer es la primera o segunda causa de muerte en el mundo y en el Perú, y eso está ocurriendo en todo el mundo, eso está cambiando el perfil. Y también debemos tener conciencia de que la demanda sí o sí aumentará y que el control de cáncer es la única herramienta que tendremos a la mano para regular este aumento y poder hacerlo afrontable o afordable, como se dice en inglés. Entonces, si la demanda está en aumento, ¿qué hacemos con la oferta? Acá hay un cuadro muy rápido también que nos habla que más o menos estamos en el Perú en la línea intermedia de este gráfico. 60% de los pacientes al menos tienen acceso, pero ¿qué hay del otro 40%? Es algo que tenemos que tener como un imperativo ético para poder abordarlo. Y rápidamente les muestro una ficha técnica que nos recuerda que tenemos 32 millones de peruanos, que tenemos 70.000 aproximadamente nuevos casos de cáncer, que están haciendo que el número de casos prevalentes, nuevos más antiguos, lleguen a superar los 170.000 y que las patologías que nos abordan son esencialmente, en su mayoría, prevenibles, ¿no? Próstata, o detectadas a tiempo, mama, cáncer de estómago y colorectal. También vemos cómo, bueno, esta es una foto de pandemia, igual hemos sufrido contracciones de demanda, pero luego esta demanda, como ustedes ven encima de la línea roja punteada, han sido superadas en cuanto a la demanda. Es decir, hemos soportado embates de sobredemanda como rebote, por efecto, obviamente, de la condición sanitaria que aún seguimos viviendo. Y preparándome para esta charla, llegó el día jueves esta resolución ministerial que también me puso a pensar, y los comparto con ustedes, de acuerdo a considerandos legales, y nadie discute que el Ministerio de Salud es el ente rector en salud, y hay un sistema que es el SINAREME, para lo que es residentado médico solamente, no estoy hablando de enfermería ni de otras especialidades, pero fíjense ustedes en amarillo las plazas que son asignadas para este periodo, para los concursos que se nos vienen. Si contrastamos, y con esto no quiero ser peyorativo con ninguna otra especialidad, la necesidad que el país podría tener en cirugía plástica, por ejemplo, que la tenemos en el punto intermedio, mientras que hay 19 plazas libres, pagadas por el Estado. En cambio, radioterapia, me jala el ojo porque es mi especialidad, apenas tiene 6 plazas para formarse. Si decíamos que la primera causa de muerte o la segunda es cáncer, la pregunta es si estamos priorizando adecuadamente los recursos. No, lo voy a dejar ahí para la discusión. Y sí necesitamos reconocer que hay que hacer una coordinación más estrecha con quien toma decisiones para crear las plazas de formación en este punto. Aquí no tenemos especialistas en oncología preventiva porque no existe aún la especialidad oficialmente, pero lo que quiero demostrar es que los recursos primariamente oncológicos para el país quizás no están siendo priorizados en la magnitud que la demanda lo exige. Y pongo plástica como podría poner cualquier otra especialidad. No tengo nada contra esas especialidades y entiendo que tienen necesidades también. Pero la parte oncológica quizás no está siendo puesta de relieve como debiera ser. Entonces, una pregunta que viene a colación es, ¿en dónde, con qué recursos y con quién podemos atender esta demanda? En donde yo diría rápidamente que la respuesta, como se ha mencionado en la discusión previa, es en el nivel primario de atención y en el nivel secundario y terciario también, porque cada uno tiene un rol. Si queremos formar especialistas o personal de salud con foco en prevención, incluidos los abogados que mencionaba Elmer, pues tiene que haber un centro de formación. Y la pregunta que hacía el doctor Payet es, ¿quién debería hacerlo? La respuesta es muy obvia. ¿Quién tiene 82 años tratando de enfrentar el problema y dónde está el recurso tecnológico y el conocimiento para contagiar con efecto cascada dónde debería llegar el recurso humano necesario? La respuesta es obvia y esa es una explicación muy necesaria en estos días donde todavía existe el cuestionamiento de que por qué podríamos desarrollar prevención en un nivel terciario. El nivel terciario tiene el rol educador y formador porque tiene que intervenir en el esquema de red oncológica en la creación de nuevos recursos. ¿Y con quién podemos atender esta demanda? Voy a pasar entonces
a un mapa de lo que en este momento existe oficialmente. Esto es tomado gracias a la cortesía de la Dirección de Recursos Humanos del MINSA, donde en azul y naranja encuentran la distribución en regiones de las especialidades primariamente oncológicas y las subespecialidades también. Observarán la predominancia que hay en Lima en relación a la distribución, y si fijan su vista al lado derecho de la pantalla, encontrarán más o menos la proporción de gráfico de lo que es la distribución de enfermeras que tiene la subespecialidad oncológica. La tendencia a la centralización del recurso tiene ya mucho que ver con las condiciones, la oferta y los subrogados que hay con relación al estímulo para que el profesional especializado pueda atender en regiones donde más lo necesitan. ¿Y dónde lo necesitan? Lamentablemente, hablando otra vez nuevamente de médicos, más del 80% de los médicos se agrupan en 4 regiones, coincidentemente donde hay institutos regionales y nacional, y si se fijan, el resto de la disponibilidad en otras regiones son bastante deficitarios. ¿Y por qué diría deficitarios? Tomo una referencia de la tesis del doctor Ubillús, que se le ocurrió cruzar de manera, creo que bastante asertiva, qué pasa cuando el círculo vicioso integra cáncer y pobreza. ¿Qué hay del índice de vulnerabilidad de las personas? En el mapa de la izquierda tienen ustedes pobrezas monetarias, el rojo el más pobre, el naranja el intermedio y finalmente el celeste los no tan pobres, digamos. Y eso tiene que ver con criterios económicos. Pero cuando miramos el gráfico de la derecha, los índices de vulnerabilidad por cáncer nos llevan a pensar que no estamos cumpliendo el imperativo ético de darle la misma oportunidad a todos los peruanos. Observen ustedes en Huánuco, región Huánuco, el índice de vulnerabilidad supera en más de 4 veces el índice que podría tener, por ejemplo, Lima o Arequipa. Eso quiere decir que la chance de superar un problema de cáncer va a depender del sitio donde nació y no de la capacidad del sistema de salud de poder atenderlo. Esto que ya lo sabíamos y lo conversamos muchas veces, tiene impacto en el comportamiento finalmente de la mortalidad prematura del cáncer. Y este dato, que es del 2016, pero sigue siendo válido por la tendencia, muestra también cómo, si comparamos el cuadro anterior, izquierda, con este cuadro de expansión de datos, hay cierto correlato tipo semáforo, que donde hay más pobreza hay más mortalidad prematura, en términos generales. Esto tiene que ver con los recursos también, por supuesto. Si miramos lo que la fábrica, perdón, no la fábrica, sino la escuela de docencia se genera a nivel de las cifras nacionales, las tasas de distribución nuevamente se concentran tanto en cirugía oncológica como en radiooncología, como en oncología clínica y en anatomía patológica, en 2 tipos de Perú, ¿no? El Perú que tiene por encima del promedio recomendable y el Perú que tiene sus especialistas distribuidos por debajo del índice promedio, que están por debajo del índice latinoamericano también. Estamos en el antepenúltimo puesto en cuanto a distribución, cosa que no es bueno dejar así, sino que proponer alguna fórmula. Cuando miramos ya los productos, los médicos especialistas egresados en la última década, miramos con atención, por ejemplo, que ha habido el esfuerzo institucional. Esto ya no es Perú, esto es INEM, de producir más especialistas, pero bueno, la cirugía oncológica ha mantenido, a pesar de las subidas y bajadas, un promedio más o menos estable. La pediatría ha padecido de continuidad y la medicina nuclear recién nace, por ejemplo, como ayuda para la necesidad nacional. La radioterapia todavía se mantiene en un promedio que no ha mostrado indicadores mayores por ahora. Y faltaría evaluar el 2022, que pronto tendremos una nueva generación aproximadamente de 40 nuevos especialistas. Este es un gráfico de subespecialidades oncológicas, y aquí no voy a entrar en el tema de fellow o especialista de cirugía oncológica, es un tema que es para una discusión más en profundidad, pero lo que quiero llamar la atención es que sí, también nos faltan más subespecialistas
para atender esas necesidades a nivel terciario. Entonces, en un intento de poner todo en una foto, observamos cómo los especialistas egresados a enero de este año, durante el último decenio, se agrupan en cirugía oncológica, en medicina oncológica, en radioterapia, y las subespecialidades, ¿no? Las cirugías de especialidad. Estos gráficos lo que nos hacen es ponernos de cara a que necesitamos tener propuestas de proyectos que tengan alto impacto. Entonces, y esto solamente a nivel propuesta, es que identificando algunas necesidades tendríamos que plantear escenarios de convenios regionales e interuniversitarios, ya que existe la modalidad de plaza libre o cautiva. Las universidades no todas cuentan con programas aprobados, pero los convenios interuniversitarios existen y podrían ser el camino para lograr copar por regiones y con compromiso de retorno nuevos profesionales formados para la oncología en regiones que oncológicamente no tienen asistencia, por ejemplo, la selva peruana, Loreto, Ucayali, etc. Deberíamos también tener más coordinación estrecha con el Sistema Nacional de Educación, como es el SINAREM, el CONAREM y otros sistemas complementarios, porque la priorización es un pendiente que les mostraba en la última publicación que hemos tenido de plazas, que la acreditación tiene que aumentar y tenemos que entrenar por niveles al personal. Aquí viene la propuesta después de lo que se trata. Siguiendo un poco el ejemplo de un sistema de salud que es más cercano al ciudadano en la región autónoma de Cataluña y en la región autónoma de la región vasca, existe la figura del oncólogo de familia, que no es otro más que el médico de familia y el comunitario que tiene formación en oncología, con énfasis en estos aspectos de prevención, promoción de la salud y paliativos. Eso para el nivel de comunidad me parece que es una propuesta que se puede complementar hacia la necesidad del país. Y tenemos que reconocer que nos faltan muchos recursos en número. Entonces, la propuesta es, ¿por qué no pensamos en especializarlos por niveles? ¿Y en dónde lo haríamos? Otra vez, esa es la respuesta para quienes todavía dicen que no deberíamos ejercer labores de prevención en una institución como el INEM por el nivel que tiene, cuando de lo que estamos hablando es de que no podemos perder los cimientos del sistema para seguir educando los recursos que necesitamos. La transferencia tecnológica es vital porque tenemos que ser responsables con los niveles primarios y secundarios y debe ser constante y continua. La hemos ejercido incluso durante la pandemia y la herramienta del eHealth va a ser fundamental en estos tiempos para incrementar ese recurso. Y tenemos que integrar el recurso humano disponible, agentes comunitarios, profesores, orientados al primer nivel de atención, porque todos suman en esta necesidad. Tenemos que retomar un poco el camino que se fue dejando años atrás en cuanto al compromiso de la comunidad para que sirva de ser parte de la solución. El otro tema que propongo al final de esta lista es que la planificación quinquenal que mencionaba debe dejar de ser hospitalocéntrica para dirigirse hacia un diseño más transversal y de cara a la necesidad comunitaria. Si nosotros solamente miramos la realidad hospitalaria, vamos a tener la política del avestruz y no vamos a ver la bola de nieve que podríamos evitar si es que abordamos el problema desde el origen. Y esto, haciéndonos la pregunta, ¿será la prevención costo efectiva? Esa respuesta ya está dada hace muchos años. Por supuesto que es costo efectiva y tenemos que pasar a diseminar dentro del Plan Integral de Control de Cáncer y la nueva ley que nos da nuevas misiones, a integrar redes, a mejorar las oportunidades, a desarrollar roles. Por ejemplo, el Instituto Nacional tendrá que desarrollar guías de práctica que pueden influenciar e integrar a los regionales y a las unidades oncológicas. Tenemos que tener resultados a la mano de los registros integrados de cáncer y tenemos que tratar de hacer que el sistema fluya hacia atención por niveles de complejidad. Una lesión simple de piel no tiene por qué ir a un instituto nacional cuando podría tener todas las opciones en cada región, por ejemplo. Y esto tiene pasos. Si es que hablamos de niveles, aparte de reestructurar cartera de atención y articular los programas incluso educativos, tenemos que tener también intercambio de profesionales entre las instituciones y la transferencia de tecnología que tendrá que ser el vehículo constante y continuo. Con esto termino. Tenemos que apuntar entonces a reducción de brechas, como dice el lema
de este año del Día Mundial de Cáncer. Y esto podría reducir en 40% la brecha. Este es un slide tomado de una presentación del doctor Payet y que lo que muestra en realidad que los recursos humanos están dentro de este contexto, que hay mucho que gestionar y que esta gestión es con una visión de salud pública sumamente especializada en cáncer y que hay muchísimos elementos que al combinarlos tendrían que darnos un ordenamiento para agrupar los problemas por subgrupos y darle la pauta final, esta pauta final para poder entender cómo abordar el problema desde diferentes ópticas que se integren, desde la evidencia de nuevos registros, la incorporación de elementos electrónicos que nos ayuden a ser más eficaces, hasta nuevos indicadores, incluso en el desempeño del recurso humano y de su educación, hasta lo que mencionaba de la planificación que tiene que ser con criterio quinquenal al menos, y finalmente no olvidarnos que todo esto lo estamos haciendo porque el paciente merece un mejor servicio, ya que hay un imperativo ético para proveer diagnóstico oportuno y prevención para todos. Eso va a ayudar a eliminar disparidades. Tenemos que gerenciar el recurso humano oncológico, por llamarlo de alguna manera. Esta planificación, que insisto, debería ser con visión a largo plazo. Y no dejar de reconocer que todas las dimensiones son igual de importantes y complementarias, sin que debamos dejar de lado la calidad y la sostenibilidad de la propuesta. Entonces, yo termino con esto, me quedo atento, pero les recuerdo que primero son los cimientos y luego la estructura. Muchas gracias. Doctor Sarria, muchísimas gracias. Nos ha presentado una ponencia excelente con una visión institucional de lo que nosotros queremos y planificamos para nuestro país. Entiendo de que el doctor Huertas tiene en este momento próximo alguna actividad, así que si deseara tomar uso de la palabra para dar su última apreciación, estaríamos gustosos si es que continúa el doctor. Elmer, no sé si estás todavía. No. Mientras tanto, ahí está Elmer. Discúlpame, Javier, lo que pasa es que tengo que hacer el programa de radio, ya lo estoy empezando a preparar, pero la verdad es que me ha encantado la presentación de Gustavo. Hola, Gustavo. Él tiene esta visión del médico formado en oncología, él es un excelente profesional en radioterapia, pero ha ampliado su visión también a lo que es el campo de la salud pública. Y eso es lo que yo creo que necesitamos más en el Perú. Necesitamos, Gustavo se ha tenido que formar, ha buscado por aquí, por allí, y se ha formado. La presentación que nos ha dado es eso, es su visión. Pero sería maravilloso tener un lugar, ¿verdad?, en el cual se tengan profesionales que sean formados exclusivamente en prevención y control del cáncer. Cuando él propone, por ejemplo, que el médico oncólogo debería tener esa énfasis en prevención, es perfecto, pero la verdad es que en la práctica diaria, tener a un médico oncólogo ocupadísimo con la quimioterapia del cáncer, que se dé un tiempo para hacer prevención, es bastante, bastante difícil. Muchísimas gracias, Elmer. En realidad ha sido un privilegio para todos los cerca de 300 y más asistentes. Hemos sentido un calor humano maravilloso porque hemos tenido una audiencia muy grande. Todos nos hemos beneficiado con las excelentes ponencias del doctor Maldonado, de Elmer, de Gustavo, y esperemos de que esto nos sirva en la práctica. Siempre recuerdo de que para poder construir una excelente vivienda, una casa, debemos tener albañiles eficientes y capacitados, pero también tenemos que tener un ingeniero que haga todos los estudios estructurales y un arquitecto que diseñe cómo va a ser la casa. Eso, en buena cuenta, es lo que queremos en oncología preventiva. Tenemos gente que va a hacer la actividad en el primer nivel, pero tenemos que tener también a gente que diseñe las estrategias de intervención, que conozca la realidad sanitaria y pueda, en base a todo lo que se ha comentado ahora, hacer las intervenciones apropiadas. Y eso desde el punto de vista médico. Pero hay un tema que tú lo has mencionado muy bien, Elmer, si bien con el término diferente, pero sabemos que uno de los que inciden más en la salud de la población son las determinantes sociales. Determinantes sociales en las cuales el médico tiene muy poca injerencia directamente, pero sí hemos visto que hay determinantes sociales, religiosas, legales, familiares,
etcétera, y que solo podrán ser resueltas teniendo una visión desde ese ángulo, pero con un contenido oncológico. Habemos de que existen las determinantes legales. Si no tengo la normativa que respalde lo que yo deseo para reclamar por mi derecho de salud, poco o nada vamos a hacer. Igual, si es que mi líder religioso está en contra de la vacunación, probablemente esa también es una determinante de ese grupo para poder evitar enfermedades. Y eso solo se puede lograr mediante la formación de profesionales, no médicos esencialmente, a través probablemente de maestrías en prevención de cáncer y que aborde esos temas, mientras que por el lado de la especialidad abordar el criterio de prevención desde el punto de vista médico. Correcto, y a manera de anécdota para los asistentes, de repente les puede servir. En el primer día de clases en mi maestría de salud pública, el primer día éramos como 400 alumnos de todos los continentes sentados allí. Se presentó el doctor George Comstock, ya en esa época ya tenía como 80 y tantos, casi 90 años, era un hombre de salud pública muy famoso, y nos dio la clase inicial, la clase inaugural, y empezó diciendo: ustedes, bienvenidos a esta clase inaugural de salud pública. Quiero empezar con algo, dijo él, que yo aprendí muy joven y que lo he aplicado y que quiero transmitirla a ustedes. Nos dijo: cuando ustedes vean que en su comunidad, en el lugar en el que ustedes están practicando salud pública, hay un problema de salud, un problema de salud pública que ustedes quieren resolver, lo que ha dicho Javier, una desigualdad, algún tipo de problema con la salud de la población, ustedes van a necesitar dos cosas para resolver ese problema. Por un lado, van a necesitar a un comunicador, alguien que sepa llevar ese mensaje en términos que la gente pueda entender, para que la gente se dé cuenta que su comunidad tiene un problema de salud. Y al otro lado, ustedes van a necesitar a un político bien intencionado que entienda ese problema y que lo quiera resolver mediante el camino legal. Porque nos dijo, nada va a suceder en su comunidad si no ocurre un cambio en la normativa, un cambio en la ley. Por eso es que el salubrista, el médico en salud pública, habla constantemente de política, porque es política de salud lo que se hace haciendo salud pública. Y eso es algo que cuando el público no lo entiende, cuando los profesionales no lo entendemos, criticamos a los médicos que opinan de políticas de salud. Dice, pero si eso es un asunto político, ¿qué tiene que meterse el doctor en un asunto político? Y no se dan cuenta, como decía el doctor George Comstock, que para resolver un problema en la comunidad, aparte del comunicador que llega al público y que le hace entender el problema, está el político que haga el cambio en la norma, porque nada va a suceder si no hay un cambio en la legislación y en las normas.